En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Historia de la Virgen del Perpetuo Socorro. Según una antigua tablilla colocada junto al icono que representa el origen de la imagen, se dice que el cuadro fue creado en la isla de Creta, en el mar Egeo. Se cuenta que un mercader cretense robó el icono de una iglesia y lo escondió entre su equipaje, partiendo hacia otras tierras. Durante la travesía, se desató una violenta tormenta y todos a bordo temieron por sus vidas. El comerciante tomó el cuadro de Nuestra Señora, lo levantó en alto y pidió ayuda. La Santísima Virgen respondió a su oración con un milagro. El mar se calmó y la embarcación llegó a salvo al puerto de Roma. Poco después, el mercader llegó a Roma con el cuadro y, al tener un amigo cercano en la ciudad, decidió pasar un tiempo con él antes de continuar su viaje. Con gran alegría, le mostró el cuadro y le dijo que algún día el mundo entero rendiría homenaje a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Sin embargo, cuando el mercader enfermó gravemente y creyó que sus días estaban contados, llamó a su amigo a su lecho y le rogó que, después de su muerte, colocara la pintura de la Virgen en una iglesia digna o ilustre para que fuera venerada públicamente. Aunque el amigo prometió cumplir con su petición, no lo hizo debido a la influencia de su esposa, quien se había encariñado con la imagen. Pero la divina providencia no había llevado la pintura a Roma para que fuera propiedad de una familia, sino para que fuera venerada por todo el mundo, tal y como había profetizado el mercader. Después de varias vicisitudes milagrosas, el icono fue finalmente colocado en la iglesia de San Mateo, el apóstol. La pintura fue llevada en procesión solemne a la iglesia el 27 de marzo de 1499, durante el papado de Alejandro V. Allí permaneció durante 300 años, en el altar mayor de la iglesia de San Mateo, y los escritores de la época narraron ampliamente los milagros atribuidos a la imagen. El siglo XVII parece haber sido el momento de mayor devoción y culto a la Virgen del Perpetuo Socorro. En febrero de 1798, con la invasión de Napoleón, sus tropas se apoderaron de Italia y destruyeron en Roma más de 30 iglesias, incluyendo la de San Mateo. Sin embargo, los religiosos agustinos lograron salvar el icono y lo llevaron consigo a una pequeña capilla llamada Santa María en Posterula, donde quedó sin culto popular y en el olvido durante 64 años. Mientras tanto, a instancias del Papa, el superior general de los redentoristas estableció su sede principal en Roma, donde construyeron un monasterio y la iglesia de San Alfonso. Uno de los padres, el historiador de la casa, realizó un estudio acerca del sector de Roma en que vivían. En sus investigaciones, se encontró con múltiples referencias a la vieja iglesia de San Mateo y a la pintura milagrosa de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Por medio de este incidente, los redentoristas supieron de la existencia de la pintura, aunque ignoraban su historia y el deseo expreso de la Virgen de ser honrada públicamente en la iglesia. Ese mismo año, a través del sermón inspirado de un jesuita acerca de la antigua pintura de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, los redentoristas conocieron la historia de la pintura y del deseo de la Virgen de que esta imagen suya fuera venerada entre la iglesia de Santa María la Mayor y la de San Juan de Letrán. El santo jesuita lamentó el hecho de que el cuadro, que había sido tan famoso por sus milagros y curaciones, hubiera desaparecido sin revelar ninguna señal sobrenatural durante los últimos 60 años, y les imploró a sus oyentes que, si alguno sabía dónde se hallaba la pintura, informara al dueño lo que deseaba la Virgen. Los padres redentoristas soñaban con ver que el milagroso icono de la Virgen del Perpetuo Socorro volviera a ser venerado públicamente,
y gracias a la providencia divina, recibieron la información necesaria para encontrar la pintura. En 1865, los religiosos agustinos que habían rescatado el cuadro durante la invasión de Napoleón, lo donaron a los redentoristas, quienes lo instalaron en su iglesia de San Alfonso. Desde entonces, la devoción a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se ha extendido por todo el mundo, y se han reportado numerosos milagros y curaciones atribuidos a la intercesión de la Santísima Virgen. La imagen es especialmente venerada en los países de tradición católica, y es considerada una de las advocaciones marianas más populares y queridas por los fieles.